hace favor de recibir a Radio AMLO la doctora Alexi Macedo, que es ni más ni menos que la directora del Hospital General 20 de Noviembre, que es un centro hospitalario, digamos, de élite, de muy alta especialidad, y que antes era una especie de centro privado para altos funcionarios del gobierno. Hoy, y nos lo platicará la doctora, hoy eso ha cambiado y se recibe a cualquiera que necesite el servicio, ya sea una maestra bilingüe de la Sierra Chiapaneca, del Istmo de Tehuantepec. Ya no hay distingos. Primero que entra, primero que sale. La cola la tenemos que hacer todos. Y bueno, yo soy paciente de este hospital, no sé si por fortuna o por desgracia, ya cuando menos en todo lo que va de este siglo. Entonces he visto los cambios y hoy me siento realmente muy apoyado, no solamente en la cuestión médica, sino en la cuestión, digamos, del alma. Porque veo cómo se preocupan ustedes por el paciente, más allá del proceso que significa la relación médico-paciente, se preocupan por la persona. Sin embargo, vamos a ver, antes de darte la palabra, Alex, vamos a ver qué tamaño es tu responsabilidad, ¿no? El centro médico tiene aproximadamente 350 camas sensibles en uso permanente, tiene 15 quirófanos que funcionan también los fines de semana, incluye a 3.700 médicos, paramédicos y personal administrativo. 3.700 es un mundo no de personal, de problemas. Ejecuta 320,000 consultas especializadas anualmente, lo cual significa aproximadamente 1,000 consultas diarias. Y también realiza 840,000 estudios de laboratorio para el año pasado. Esto significa que cualquier paciente que llegue que requiere un estudio, lo que están diciendo las estadísticas es que los doctores, para tener certeza de sus diagnósticos, cuando menos les piden 2. A mí me han pedido 8 o 10 y habrá algunos que no les pidan ninguno, ¿no? Así es. Que les cueste menos al pueblo. Y dentro de los puntos más, digamos que más escándalo han generado y con lo que más se nos ha tratado de atacar, sobre todo durante la pandemia y después, ¿no?, de parte de la derecha, el Hospital 20 de Noviembre expidió en el 2023 483,115 recetas. Esto significa que en cada receta pueden venir 1 o 2 medicamentos. Y esto lo digo por experiencia propia. A mí me dan 6, 7, 8 medicamentos al mes. Difícilmente me falta uno. Durante todos estos años, y sobre todo durante la pandemia, nunca me faltó nada. Venía yo cada mes, recibía mis medicamentos y me iba a seguir mi tratamiento en casa. Pero sí me ha tocado ver que hay personas que se llevan bolsas completas con medicamentos, pues les faltó uno. Y entonces por ese medicamento que les faltó, que una vez fue un paracetamol, hicieron un escándalo terrible, quejándose del desabasto de medicinas en el Hospital 20 de Noviembre. Y esto, pues ahí me consta que no es cierto. Cualquier proceso, ya desde un punto de vista estrictamente de calidad, tiene permitido un 3% de incertidumbre, le llaman, ¿no?, las estadísticas. O sea que si tu proceso es eficiente en un 97%, es aceptable. Y si estamos hablando de un volumen de 483,115 recetas, el 3% de esto representa una cantidad grande, pero un volumen muy pequeño y aceptable estadísticamente. Entonces yo sí quiero felicitarlos, porque yo he sido un paciente muy latoso y a mí siempre me han dado muy buen servicio. Y bueno, hoy está en otras manos y se ve, ¿no? El hospital se ha convertido en una institución que atiende realmente masivamente, los pasillos están llenos. Y eso, pues a mucha gente le incomoda, pero a mí me da gusto, porque les estás dando vida. Y eso yo creo que es un logro de la cuarta transformación. Ya yo te pediría
Tú eres una médico joven egresada de la UNAM con un montón de estudios que te potencian para estar donde estás. O sea, aquí sí hay meritocracia, ¿no? No tarugada. Pero como administradora pública, ¿cómo has combatido la corrupción? ¿Tú crees que sigue siendo el principal problema de México y el principal problema del hospital? Bueno, yo creo que sí es un grave problema que todos debemos de cooperar para erradicar. Sí estamos en el entendido de que con las acciones que se tomaron para erradicar la corrupción en el ISSSTE, a través de esas 207 carpetas de investigación que se tuvieron y con una recuperación de por lo menos 1.8 millones de pesos, pues hemos tenido un gran avance. Estamos nosotros en la parte local haciendo lo propio con el área administrativa, revisando muy bien a las empresas que presentan los medicamentos y haciendo las corridas comerciales pues más evidentes, preguntándolas con los especialistas, viendo, cotejando la información de lo que se solicita para los pacientes, para hacer un acto responsable entre la parte médica y la administrativa y abatir esos episodios de pérdida o corrupción que se pudieran dar en caso que no tuviéramos la suficiente atención. Estamos haciendo que se tome conciencia del seguimiento de los pacientes y de sus tratamientos, obviamente objetivándolos y tratando de que tengan la mejor atención farmacológica y de seguimiento con un proceso administrativo saludable. Entonces sí estamos trabajando en esas áreas, en detectar a todas estas posibles líneas donde pudiera entrar la corrupción en nuestro centro médico. Fíjate que la cuarta transformación llegó con poca experiencia administrativa del gobierno. Y entonces eso hizo que se enfrentaran dos problemas. Uno, que se sobrevalorara la experiencia de los que ya estaban, lo cual tiene dos interpretaciones. Porque si habían durado mucho tiempo es que habían visto o participado en los actos de corrupción, la maquinaria de corrupción. Y la otra es que son tan complejos los mecanismos, supuestamente tan cuidados, que pocos administradores se atrevieron a modificarlos y se atrevieron a meterles la mano, ¿no? Pero era necesario. ¿Tú crees que en el hospital que tú diriges ha habido cambios en los procesos que los hagan más eficientes y transparentes? Sí, hemos tenido cambios, hemos tenido incluso ya algunos eventos de detección de estos problemas y los hemos resuelto radicalmente. Estamos teniendo un área administrativa competente y con un seguimiento pues puntual, con mucha comunicación con el área médica, y eso nos interesa estarlo llevando a cabo. De que los procesos se han modificado, sí. Los tiempos de espera para la resolución de adquisiciones de situaciones particulares de medicamentos o de subrogación y de atención también se están dando. Así que yo creo que el enfoque es que el derechohabiente tenga el mejor resultado administrativo y médico a la brevedad, y eso se está logrando. Oye, doctora, perdón que te hable tú. No, por favor. ¿Qué significó para el hospital que tú diriges que ya no hubiera el marco del, ¿cómo le llamaban? Que había solamente una lista de medicamentos que eran los que se podían administrar. Era el cuadro básico de medicamentos. ¿Sigue existiendo? Sí, nosotros al ser un centro de alta especialidad tenemos una línea de atención farmacológica muy diferente a otros hospitales. Eso cabe la pena mencionarlo porque nosotros tenemos pacientes de alta patología. Por ejemplo, hay un protocolo de enfermedades huérfanas que son rarísimas y que requieren tratamientos ultra especializados, que no se van a dar en un hospital regional o en una clínica, de manera que no podríamos ponernos en forma paralela a una unidad de atención común, por decirlo así, o general. Tenemos estos medicamentos que no son del cuadro básico y que se busca se tengan a la disponibilidad de los enfermos en forma rápida. Es una condición peculiar del centro, pero ha sido modificada favorablemente para los pacientes. Se tratan de ultra especialidad con fármacos de altísimo costo. Hay tratamientos para pacientes que su dosis promedio puede alcanzar hasta $1 millón. ¿Mensuales? Y que el paciente lo recibe a través del Centro Médico Nacional. Entonces, digo, no entrar en profundidad, pero sí decir que esa atención que se ha dado, que la oportunidad de apertura
de lo que los médicos consideran a la vanguardia de los tratamientos mundiales se está alcanzando en este centro médico. Nosotros también como médicos el poder realizar una práctica clínica realmente dirigida a la vanguardia y a la sobrevida, porque nosotros no queremos estar a la moda, queremos dar resultados. Y resultados quiere decir que tú le des a un paciente una recuperación, buscarla obviamente la curación, la calidad de vida, la sobrevida, ¿no? Y al final de cuentas, cuando esto no es posible, el agregar un tratamiento digno al final de la vida, ¿no? Mejorar nuestras atenciones no solo farmacológicas, sino de atención incluso de cuidados paliativos, que es un centro en el que debemos enfocarnos también en esta nueva era de la atención médica, ¿no? O sea, de lo preventivo a lo paliativo. Claro. Esa es la línea lo paliativo natural. hasta me dan, Pues sí, se me enchina el cuerpo. Pero yo creo que es algo que debemos de agarrar conciencia. Un buen día nos despertamos y ya tenemos paliativos en nuestra vida. Ya nuestra abuela está en paliativos, nuestra familia. Tenemos que ser conscientes que la atención dirigida debe de incluir el final de la vida. Los paliativos podemos decir que es la ayuda para el bien morir. Sí, y para una calidad digna, ¿no?, de atención de ese paciente y de su familia, que no está preparada muchas veces para un término así. Y esa forma integral es una meta también en este centro médico, mejorar los cuidados paliativos, ¿no? Todo el proceso de atención, yo creo que lo dijiste muy bien, de la P a la P, de la prevención al paliativo. Otra pregunta, doctor. ¿En qué consideras que ha cambiado la atención a los pacientes desde que el sistema sanitario mexicano cambió de manos de los neoliberales a los humanistas mexicanos? Bueno, pues yo creo que en forma inicial el hecho de poder seguir con la visión de dar una atención, comentábamos hace un ratito, a todos los derechohabientes en forma igualitaria. Y cuando yo me refiero a todos los derechohabientes en forma igualitaria, me refiero a los diagnósticos y a su necesidad de atención. Al ser un centro médico de alta especialidad, pues los pacientes seguirán pasando por su regionalización. Se atiende el hecho de que el paciente se pueda atender con la mejor calidad en el lugar más cercano para su vida cotidiana. Esa es una parte donde atendemos al paciente y a la familia, porque el paciente tiene que dejar su casa, su vida diaria, su trabajo, pero no solo él, también la familia que lo acompaña. Se enferman las familias, ¿verdad, doctor? Seguro. El núcleo familiar cambia con cualquier proceso diagnóstico. Cambia en la operatividad, cambia en el dinero, cambia en la posibilidad de atención, cambia en la atención que se tiene que dar a los trabajos. Y en esas observaciones, los beneficios que se han dado en los últimos años, podríamos poner un ejemplo claro, al haber llegado, por ejemplo, a la licencia de padres de niños con padecimientos oncológicos, que ha sido un beneficio que ha dado este tiempo de administración donde se les considera, los niños tienen que estar con sus padres en el proceso de enfermedad. Entonces, por primera vez en la historia se está dando este tipo de licencias a pacientes de este tipo para que sus papás los acompañen durante un año en ese proceso grave como es el cáncer, ¿no? Cáncer infantil que nos importa tanto a nosotros entre todas las patologías que desarrollamos atención en este centro médico. Y ahí hicieron blanco, ¿no? La derecha, hablando de que deliberadamente se le estaba negando a los niños con esos padecimientos los medicamentos que correspondían a su atención. ¿Y cómo palió eso? Porque yo entiendo que fue un problema mundial, ¿no? La escasez. Platícanos de eso. Yo creo que el problema mundial estuvo tan importante que lo advirtió incluso la Organización Mundial de la Salud y que nosotros tuvimos que hacer una observación del seguimiento que se iba a dar en estos pacientes. Se dio una observación a través de presidencia en la cual se adelantó al proceso de atención, se buscó también que la industria nacional se pusiera a trabajar para poder generar fármacos y se diera mejor distribución de los medicamentos a los niños con padecimientos oncológicos o a los pacientes oncológicos en general. Se ha trabajado también de manera social, atendiendo a los padres y a las asociaciones que han tenido defensoría para el cáncer y se han trabajado en este centro médico directamente con los padres de los pacientes, mejorando esa redistribución y atención de los pacientes oncológicos. Y creo que esa meta fue o ha sido en este momento bien cumplida. Nosotros en este momento tenemos un centro de alta atención en cáncer, somos un centro certificado, se llegó a la certificación de hospitales, que es una cosa muy novedosa que se dio a través de esta gestión directiva del ISSSTE, que se pudiera generar
qué hospitales sí están capacitados incluso para atender con niños con tumores y cuáles no cumplen los requerimientos. Y nosotros estamos certificados en la atención de tumores cerebrales, por ejemplo. Esta es una parte que va a venir a mejorar la calidad de atención y obviamente los resultados en sobrevida de los niños que tenemos. Es una gran noticia eso. Sí. Y estamos certificados recientemente. Es una gran noticia porque si algo duele es que la gente fallezca antes de su turno, digamos. Cualquier muerte de un joven, de una persona joven es una tragedia. Pero una enfermedad de un niño es una tragedia social. Entonces nos pega a todos. Por eso fue tan cruel y tan desalmado lo que hicieron la derecha haciendo una campaña utilizando a estos niños enfermos como propaganda. Fue muy cruel. Pero ahorita me permitiste mostrar una sonrisa respecto al mismo problema. Y la verdad, mucho tenemos que agradecerle nosotros a la salud pública de México. Sobre todo de las clases que nos dieron de educación sanitaria, ¿no? Durante todo el tiempo de la pandemia. Eso no pasó en ninguna otra parte del mundo. Y pues yo aprendí mucho. Y yo creo que la gran mayoría. Otra pregunta, Alex. Tú eres directora del hospital recientemente. ¿Y cuál considera, una pregunta que engloba dos respuestas, cuál consideras que ha sido tu principal aportación en este poco tiempo que has sido directora? ¿Y cuáles son tus retos para lo que sigue? Pues yo espero que la gente que tiene la visión 4T permanezca en sus puestos, ¿no? Porque necesitamos gente que tenga esa formación. Puede ser que tengamos muy buenos técnicos, financieros, muy buenos técnicos, ingenieros, muy buenos de lo que tú quieras. Pero durante décadas nunca se ha puesto en la visión de esos técnicos al pueblo como centro, como la razón. Y los que tenemos una visión formada en la 4T, sabemos que el pueblo debe ser finalmente la razón de todo lo que hacemos. Entonces es un cambio radical de visión y eso afecta obviamente hasta los procesos, ¿no? Claro. El hecho de tomar la dirección recientemente me ha permitido el comunicarme. Yo soy formada en este centro, tengo 24 años aquí, no llegué directamente al área administrativa y eso me ha dado la facultad de poder conocer desde la operatividad a la parte estructural administrativa cómo funciona mi casa, ¿no? Este Centro Médico Nacional. Pero además tienes estudios, ¿no? En la Sí, administración hospitalaria. así es, pero yo lo dejo saber porque quiero comentar que durante estos 24 años he visto que este centro médico ha vivido, además de un proceso laboral, la mística asistencial de los médicos. Aquí tenemos personas ultra especializadas que están con ese amor de atención a los pacientes y una visión de crecimiento y de formación de nuevas áreas. Entonces, una de las aportaciones que considero valiosas es que estoy tratando de facilitar ese encumbramiento de las áreas específicas. Por ejemplo, en este tiempo se creó la clínica de atención de padecimientos tiroideos que pueden ser altamente peligrosos porque desarrollan cáncer, algunos de ellos. Tenemos también una clínica de nueva creación en relación a radiointervención que se ha visionado en favor de los derechohabientes, la clínica de epilepsia que se ha trabajado mucho y que ahorita está en proceso de certificación y así reconociendo el talento de las áreas operativas y poniéndolo al servicio de los derechohabientes junto con el área médica y la dirección general estamos logrando ese tipo de resultados. En la capacitación de personal, el objetivar y promover estos programas de adiestramiento médico para mejora de los servicios. Estamos ahorita con proyectos grandes para la cuestión de ecocardiografía fetal y detección de enfermedades desde antes del nacimiento. Esa visión también en la participación administrativa de meter procesos pues ya de tipo analógico, de documentación electrónica, de comunicación interna para mejorar el tiempo de atención. En la parte humanista, pues estoy insistiendo mucho en el grupo, en el seguir el código de ética
y de atención a los pacientes. Hoy en día, pues ese es motivo de mis visitas a los cuartos que te han constado a ti, Sí. donde voy y saludo a los familiares y a los pacientes y les pregunto cómo están siendo atendidos, si conocen a su médico, los médicos ya desde un punto de vista más humanista y más cercano a los pacientes. Esa es una visión que tenemos ahorita del acercamiento y un trato digno y preferencial hacia el núcleo del paciente, no nada más solo el hecho de cómo él ve su enfermedad y cómo la padece, sino cómo su familia está participando en ello, y diferenciar entre las familias que necesiten una atención temprana. Tenemos un proyecto que es de humanizar las terapias intensivas, que ese es un punto en el que estoy ahorita trabajando con el grupo gobierno del hospital para poder hacer una asistencia más cálida, ya sea en un proceso grave o ya comentábamos para final de la vida, no solamente dedicarnos a curar, ¿no?, sino curar desde un punto de vista humanista. Yo creo que esas son unas aportaciones importantes que yo quiero continuar fraguando hasta que logremos un cambio todavía más avanzado en este centro médico. Hemos reducido el número de quejas a raíz de esta visión, lo cual no es sencillo, porque como bien comentas, queja es todo lo que el paciente ve desde su sentimiento también, ¿no? Cuando llega, cómo le atienden, si hubo un faltante, tal vez no podemos hacer que el paciente lo vea global, pero tenemos que irlo acompañando en ese proceso, ¿no?, de cómo sería la comparativa de atención fuera. Los derechohabientes aquí han tenido beneficios muy importantes en radioterapia, en cirugías de intervención craneal, en procesos oncológicos avanzados, en cosas que en el mundo económicamente exterior serían de un alto costo y las tienen a través de su derechohabiencia, que ellos han obviamente ganado a través de años de trabajo, pero que tenemos también el apoyo de la dirección general, de la dirección médica, de la parte gubernamental. Yo creo que en ese sentido vamos en un prometedor futuro más positivo para lograr buenos resultados. Y ya por último, una pregunta, ¿por qué hay tantos estudiantes extranjeros aquí? Bueno, este es un centro formador de residentes. Nosotros formamos 900 especialistas, prácticamente de más de 50 especialidades y subespecialidades. Este es un referente a nivel latinoamericano. Tenemos un centro formador de alto nivel en oncología pediátrica, hematología, cardiología, reumatología, especialidades de alto nivel que solamente se cuentan incluso a nivel nacional, hablando del ISSSTE, en este Centro Médico Nacional. Tenemos formación de toda América Latina y algunos otros extranjeros que han llegado a venir, pero somos un centro referente por la calidad de entrenamiento y la disponibilidad de los recursos que tenemos para entrenar a estos médicos. Nosotros tenemos centros en otros lugares que son formadores también a nivel del ISSSTE, pero de las patologías, digamos, ultra específicas, este es el centro principal, es el hospital insignia a final de cuentas de nuestra institución, pero sí quiero dejar claro que ha sido muy bonito el trabajo que se ha tenido a través de la comunicación con los directores de los otros centros, con su entusiasmo, con el cambio de participación que se ha tenido, en el que los directivos ya salen de su oficina, se van a la parte del territorio a revisar cómo están funcionando las cosas, a hacer operativos los centros, a hacer estos ecos en la salud que se estuvieron haciendo para la prevención primaria, y toda esa parte ha sido directiva operativa, no solamente administrativa, y eso ha sido muy interesante de trabajar. Nos comunicamos a través de un chat y nos vamos presentando los casos más urgentes, les damos prioridad. Hay otra atención que queda fuera de lo de antes, de solamente mandas un fax y a ver si se atiende el paciente. Eso ha sido un gran trabajo y me parece que también tiene que ver con cómo entrenamos a los médicos en su formación y en el seguimiento para hacer entrenamientos médicos de alta especialidad. Pues te agradezco, Radio AMLO, Lexi, te agradece muchísimo este espacio que nos diste. Conocemos lo ocupada que está. Vimos cómo hervía tu oficina antes de entrar, cuando estábamos ahí en la sala de espera. ¿Tienes algo que quieres comunicarle a la audiencia? Realmente nuestra audiencia la conforman básicamente simpatizantes, adherentes y militantes de la Cuarta Transformación. Si quieres. Sí, yo primero que nada quiero agradecer la confianza a todo el personal médico administrativo que se ha tenido para este Centro Médico Nacional, y también hacer saber que de este centro formador
están los especialistas que están hoy en los otros centros que van a ser centros nuevos, Torreón, Acapulco, Tlajomulco, y que haya confianza también en que se puedan atender localmente. El Centro Médico Nacional requiere de esa conciencia de que nosotros queremos recibirlos a todos, pero no podemos quedarnos con todos, y tal vez es el mensaje principal, que en total agradecimiento a la oportunidad de tratarlos, en algún momento vamos a tener que apoyarnos de ustedes, de esa conciencia, para volver a sus hospitales regionales y centrales y tener una muy buena atención, porque los especialistas que están en esos centros son de alto nivel, muchos de ellos egresados de nuestra área y con toda y total capacidad para la atención. En ese conocimiento global y en esa conciencia global permitimos que los otros pacientes de primera vez que requieren esta alta especialidad lleguen con fluidez, sin retrasarlos operativamente. Ese es un mensaje que yo quisiera pedir, y obviamente el dejar bien claro que para nosotros es un honor poder servir tanto a los pacientes, a los derechohabientes, como a la sociedad. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por todo. Bueno, pues este fue Jacobino, Free, Marcos Moreno, para una aportación para Radio AMLO. Con esto vamos a inaugurar una serie de entrevistas a personajes claves de nuestra vida pública, aquellos héroes anónimos que esperamos que nos revelen muchas de las cosas, como ha pasado contigo, Leslie. Muchísimas gracias y hasta luego. Y por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, hasta luego.